Un niño de 7 años apoya la frente en el cristal de un balcón del Paseo de Recoletos. No teme a los monstruos ni a la oscuridad. Teme algo mucho más viejo. Teme que las personas a las que quiere desaparezcan un día y se lleven con ellas todo lo que le hace estar vivo. Décadas más tarde, ese mismo niño llegaría a ser uno de los novelistas más leídos en lengua española. Ganaría el premio Nadal con 26 años. Ocuparía una butaca en la Real Academia. Recibiría el Cervantes y vendería millones de ejemplares en una España que apenas leía. Y, sin embargo, esa melancolía precoz nunca lo abandonaría. ¿De dónde nace esa tristeza tan temprana? ¿Cómo se convierte un miedo infantil en literatura imperecedera? Buenas tardes, queridos amigos. Soy Carlos Valverde y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Historias de Creadores. Hoy nos asomamos a la vida del hombre que escribió Castilla con minúsculas y la convirtió en universal, Miguel Delibes. Para entender al escritor que llegaría a ser, hay que regresar a la casa de la Acera de Recoletos, a una familia numerosa de apellido extranjero y a un niño que ya intuía, antes de saber leer, que la vida es una sucesión de despedidas. El niño tiene 7 años y está asomado a un balcón del Paseo de Recoletos, en pleno centro de Valladolid. Es una tarde cualquiera del otoño de 1927. Abajo pasan los tranvías, las señoras con sombrero, los caballeros con bastón. Dentro de la casa se oye el bullicio de los hermanos, las voces de las criadas, el piano que alguien intenta tocar en el cuarto del fondo. Y sin embargo, el niño no participa de ese ruido feliz. Mira la calle como una fijeza extraña para su edad y piensa, con la naturalidad con la que otros piensan en la merienda, que su padre va a morir, que su madre va a morir, que la mujer que le acaba de traer un vaso de leche también va a morir. No siente miedo de manera ruidosa. Siente algo mucho peor, una certeza serena, instalada en el pecho como un huésped que no se irá nunca. Aquel niño se llama Miguel Delibes Etienne y acaba de descubrir, sin que nadie se lo haya enseñado, el tema central de toda su literatura futura. La familia en la que nace, el 17 de octubre de 1920, es una familia singular dentro de la burguesía vallisoletana de aquellos años. El apellido Delibes no es castellano, es francés. Procede de una pequeña localidad del sur de Francia y aterriza en España gracias al abuelo Federico, un ingeniero que llega contratado para tender la línea férrea entre Reynosa y Santander. En el tramo más complicado, el del túnel largo de Molledo-Portolín, el joven francés se distrae más tiempo del previsto, conoce a una montañesa de Molledo, se enamora, se casa y ya no regresa nunca a su país natal. De aquel encuentro fortuito nacerían 3 hijos y con el tiempo, todos los Delibes que hoy llevan ese apellido en España. El abuelo Federico, según contaría su propio nieto muchos años después, debió de ser un hombre huraño, taciturno, poco amigo de las multitudes. Quizá más huraño todavía que el escritor en que se convertiría su descendiente. Pero le quedaba un parentesco lejano que resultaría sugestivo. Era sobrino del compositor Leo Delibes, el autor de L'acmé y de Coppelia. Miguel se preguntaría más de una vez si esa veta artística, que en su línea castellana no encontraba antecedentes, no habría llegado precisamente desde aquel músico francés al que nunca conoció. El padre, Adolfo Delibes Cortés, es un hombre tardío para casarse. Se acerca a los 45 años cuando contrae matrimonio con María Setién, una burgalesa quedada huérfana de joven que ha venido a Valladolid a vivir con unos tíos. Adolfo es catedrático de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio, hombre serio, trabajador, de costumbres ordenadas, gran aficionado a la caza y al fútbol. La madre aporta a la casa una vitalidad distinta, un temperamento alegre que contrarresta la severidad del catedrático. Tendrán 8 hijos. Miguel será el tercero. Y aquí ocurre algo que el propio escritor recordaría con una sonrisa. Por nacer en tercer lugar, fue, según sus propias palabras, príncipe destronado por 5 veces. Cada hermano pequeño que llegaba a la casa le arrebataba un poco de la atención conquistada. Años más tarde convertiría aquella experiencia íntima en una de sus novelas más entrañables, la de un niño llamado Kiko que va a cumplir 4 años
y descubre que ya no es el rey de la casa. Pero hay algo que no encaja en este retrato de infancia acomodada. La casa es grande, los hermanos abundantes, el padre tiene cátedra, la madre canta, y, sin embargo, el tercer hijo no es feliz, o al menos no es feliz del modo en que se supone que deberían serlo los niños. Le cuesta dormir, le cuesta volver al colegio después de las vacaciones de Navidad. Cuando llega ese día concreto, el del regreso a las aulas tras las fiestas, siente unas ganas terribles de llorar que se traga en silencio porque nunca, jamás, se permite expresar lo que siente. Estudia en las Carmelitas y más tarde, hacia 1930, ingresa en el Colegio de los Hermanos de la Salle, llamado Lourdes. Saca los cursos uno por año, sin brillo y sin desastre, con una disciplina apática. Lo que verdaderamente ocurre dentro de él no se ve. Está aprendiendo, sin saberlo, a convivir con una idea que lo acompañará toda la vida, la idea de la pérdida. Décadas después, ya escritor consagrado, intentaría explicarlo con palabras sencillas. Dijo que no temía tanto su propia muerte como la de aquellos de los que dependía. Era un crío, afirmó, un rapaz de 6 o 7 años, y le aterraba imaginar que pudieran faltarle quienes le proporcionaban los elementos para vivir. Esa angustia anticipada, ese duelo que no había ocurrido todavía, pero que el niño ya ensayaba dentro de sí, marcaría su carácter y su manera de mirar el mundo. Algunos lo achacarían a una herencia neurótica venida quién sabe de qué rama de la familia. Otros a una sensibilidad excesiva, casi enfermiza. El propio Delibes, ya anciano, lo expresaría con su característica retranca castellana, sin dramatismo. Dijo que pertenecía a la estirpe de los melancólicos y que no había manera de despegarse de aquella sombra. Hay, sin embargo, un contrapeso en aquella infancia, y ese contrapeso se llama campo. Cuando el padre lo lleva a Molledo, al pueblo natal de los abuelos paternos, o cuando viajan en verano a Suances a bañarse en el Cantábrico, el niño respira de otra manera. Los espacios abiertos lo serenan. Las llanuras de Castilla, los pinares, los cauces de los ríos, las primeras estribaciones de la cordillera cantábrica le ofrecen algo que la casa de Recoletos no le da. La sensación de pertenecer a un orden más grande que él mismo, en el que la muerte deja de ser una amenaza individual y se convierte en parte de un ciclo natural. El padre es cazador. Lleva al hijo al monte. Le enseña a distinguir las perdices, a reconocer las huellas de la liebre, a guardar silencio entre los rastrojos. Aquel aprendizaje, que parece menor en la biografía de un futuro novelista, será decisivo. Allí, entre surcos y olivos, el niño huraño descubre que existe una cura provisional para su melancolía. Una cura que no consiste en olvidar la idea de la muerte, sino en aceptarla rodeado de vida. Y así, mientras los hermanos juegan en el patio de la casa burguesa, mientras la madre canta y el padre da clase de derecho mercantil, mientras Valladolid sigue siendo esa ciudad provinciana, conventual, severa, en la que crecerá toda una generación marcada por la posguerra, el niño de los ojos grandes se entrena en el oficio que llegará a definirlo. Mirar. Mirar a las personas, a los animales, a los pájaros, a las nubes, a los lentos atardeceres del paseo de Recoletos. Mirar y guardarlo todo dentro. Aquella melancolía precoz no era una enfermedad. Era el primer cuaderno de notas de un escritor que todavía no sabía que iba a hacerlo. La idea obsesiva de la muerte, lejos de paralizarlo, se convertiría con los años en el combustible más fiel de su literatura. De aquella primera angustia infantil nacerían algún día Daniel el Mochuelo, Cipriano Salcedo, Pacífico Pérez, el viejo Eloy, Mario Díez Collado y tantos otros personajes habitados por una misma pregunta. La pregunta que un niño de 7 años, asomado a un balcón del Paseo de Recoletos, había empezado a formularse en silencio sin atreverse aún a decirla en voz alta. La taberna de la calle Mantería huele a vino joven y a humo de picadura. Es una tarde fría de finales de 1937 y media docena de muchachos vallisoletanos, casi todos compañeros de la Escuela de Comercio, están sentados alrededor de una mesa de mármol.
Hablan en voz baja porque saben que lo que se decide allí no admite alaracas. Tienen 17 años. Algunos están a punto de cumplir los 18, y todos saben lo que eso significa. Significa que la próxima quinta los va a llamar a filas. Significa que pronto, en cuestión de semanas, vestirán un uniforme. Y significa, sobre todo, que tendrán que elegir un arma. El más callado de la mesa es Miguel. Escucha sin intervenir. Le aterra, con una claridad que no se atreve a confesar, la idea del cuerpo a cuerpo. Le aterra imaginarse apuntando a otro hombre con una bayoneta calada, mirándolo a los ojos antes de empujarla. Aquella tarde, entre vasos de vino aguado, los amigos toman una decisión común. Solicitarán todos juntos su ingreso voluntario en la Marina. El mar parece, de alguna manera, una promesa de distancia. Una manera de hacer la guerra sin tener que hundir el acero en la carne de nadie. España lleva año y medio rota en dos. La sublevación militar de julio de 1936 ha estallado mientras Miguel cursa los últimos años de bachillerato. Valladolid cae en manos de los sublevados desde el primer momento. La ciudad se llena de uniformes, de proclamas, de procesiones. Los amigos del padre desaparecen, unos por un bando, otros por el otro. Las universidades cierran, los planes de estudio se desbaratan. La juventud entera se ve atrapada en un paréntesis cuyo final nadie sabe predecir. Miguel, que había soñado con ser ingeniero de montes porque eso le parecía lo más cercano a la naturaleza, descubre que no podrá empezar carrera alguna. Tampoco puede quedarse de brazos cruzados. Aún tiene 15 años cuando estalla la guerra, y todavía lleva pantalón corto. Lo que viene después son 2 años de relativa calma forzada. 2 años en los que ve cómo la contienda devora a los hermanos mayores de sus compañeros, cómo los frentes piden cada vez más hombres, cómo las llamadas a quinta se adelantan. La pregunta que se hace por dentro, sin formularla en voz alta, es muy concreta. Cuando me toque, ¿qué clase de hombre seré obligado a ser? El año 1938 lo encuentra ya alistado en la Marina. Aquellos muchachos de la taberna han hecho los trámites juntos y juntos se incorporan. El embarque es en Ferrol. A bordo del crucero Canarias, Miguel descubre un mundo del que nada sabía. La dureza del rancho, la disciplina del cuartel flotante, las guardias nocturnas, el frío del Atlántico que se cuela por las junturas del barco. Descubre también una camaradería distinta a la de Valladolid. Allí no importa la familia de la que vengas ni los estudios que te quedaron sin terminar. Importa que cumplas tu turno y que no te equivoques. El barco patrulla, persigue mercantes, escolta convoyes. Miguel hace lo que le mandan con esa eficacia silenciosa que ya forma parte de su carácter. Pero por dentro está escribiendo, sin papel y sin lápiz, un cuaderno que solo él lee. Anota rostros, anota voces, anota la manera en que un grumete temblequea antes de un ataque. Anota el silencio del oficial que ha recibido una carta del pueblo. Sin saberlo, está reuniendo el material que muchos años más tarde, sin gritos y sin banderas, terminará apareciendo en sus libros. Lo que aquellos meses dejan en él no se ve por fuera. Por fuera vuelve a Valladolid con los huesos enteros y el uniforme guardado en un baúl. Vuelve más delgado, más callado de lo que ya era, con una nueva forma de mirar a los demás. 2 de aquellos amigos de la taberna no han vuelto. Uno cayó en combate. El otro enfermó en un puerto del norte y murió sin que nadie pudiera hacer nada. De los 6 que entraron juntos en la Marina, regresan 4. Miguel no habla de ellos. No los menciona en las sobremesas, pero su nombre, los 2 nombres, quedan grabados en algún lugar que él mismo evita visitar. Décadas más tarde, ya anciano, diría con una frase que parece una sentencia que en las guerras civiles no gana nadie, que en las guerras civiles pierden todos, y que la pérdida es siempre más profunda que en cualquier otra contienda porque los muertos son siempre, de algún modo, parientes. La pregunta que se había planteado en la taberna a los 17 años sigue sin resolverse del todo. No mató a nadie cuerpo a cuerpo. No clavó una bayoneta. Eligió el mar precisamente para evitarlo. Y sin embargo, algo dentro de él fue herido sin necesidad de bala ni de hoja. Cuando volvió a Valladolid, descubrió que la ciudad había cambiado.
O quizá no era la ciudad la que había cambiado, sino la mirada con que él la veía. Las calles eran las mismas, los conventos seguían en pie, el paseo de Recoletos repetía su trazado de tilos, pero los amigos se cruzaban sin atreverse a hablar de ciertas cosas. Las familias se ocultaban los muertos, los vencedores ocupaban los cafés, los vencidos bajaban la mirada al cruzar la Plaza Mayor. Aquella España de 1939, exhausta y rota, le enseñó a Miguel algo que ningún libro le habría podido enseñar, que el silencio puede ser una forma de honestidad cuando la palabra está prohibida, y que el cronista de un país herido no tiene por qué gritar para ser escuchado. La idea con la que había crecido, aquella melancolía precoz instalada en el balcón de la infancia, se vio confirmada por la realidad. La muerte ya no era una intuición de niño hipersensible. La muerte tenía nombres concretos, tenía rostros de compañeros, tenía la edad exacta de los amigos que no habían vuelto del barco. Miguel comprendió que su tema estaba allí, esperándolo, sin necesidad de buscarlo. La pregunta que se había hecho en la taberna recibió, en realidad, una respuesta más sutil de la que él esperaba. No se trataba de saber qué clase de soldado iba a ser. Se trataba de saber qué clase de hombre iba a ser después de la guerra. Y la respuesta empezó a perfilarse despacio, con la lentitud con la que un retrato se revela en una cubeta de fotografía. Sería un hombre que escogería el silencio antes que la mentira, que escribiría sobre los humildes porque los soberbios ya tenían quien hablara por ellos, que evitaría las grandes consignas porque había visto a dónde conducen, que defendería la libertad de los pequeños, de los marginados, de los que pierden las guerras aunque vistan el uniforme del bando que las gana. En aquel regreso silencioso a Valladolid, entre cipreses y campanas, nacía sin saberlo el escritor que iba a venir. El joven entra en la redacción del diario El Norte de Castilla con una carpeta debajo del brazo. Tiene 20 años recién cumplidos. Dentro de la carpeta lleva una docena de caricaturas hechas a tinta china, retratos rápidos de actores que pasan por los cines de Valladolid, perfiles socarrones de algún concejal, alguna que otra figura del fútbol local. El gerente del periódico, un hombre serio que mira por encima de las gafas, examina los dibujos uno a uno. Pasan los minutos. El joven aguanta de pie, sin saber qué hacer con las manos. Por fin el gerente levanta la vista y suelta una frase corta, casi seca, que va a cambiarle la vida. Muy bien. Usted se incorpora. No hay contrato. No hay despacho. No hay categoría. Hay solo una mesa al fondo de la sala y la promesa vaga de que cobrará algo por cada caricatura publicada. Miguel sale a la calle Duque de la Victoria con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de alegría tímida y de incredulidad. Acaba de entrar, sin saberlo, en el oficio que lo definirá durante medio siglo. El periódico está en plena posguerra. El régimen franquista controla la prensa con mano férrea. Cada texto pasa por la mesa del censor. Cada titular se discute. Cada caricatura también. El Norte de Castilla es un diario viejo, fundado en pleno siglo XIX, con una tradición liberal que ha quedado severamente recortada después de la guerra. Aún así, conserva un puñado de redactores honestos y una manera reposada de contar las cosas. Miguel descubre allí, sin proponérselo, una segunda escuela. La primera había sido la familia, con las lecturas que le recomendaba su novia y las largas conversaciones con su padre sobre casas y siembras. La segunda es la redacción provinciana, con sus teletipos que repiquetean como tractores en la madrugada, sus discusiones a media voz, sus humos de tabaco negro. Allí aprende que se puede informar sin levantar la voz. Allí aprende que el adjetivo gastado mata la frase. Allí aprende, sobre todo, a escuchar. En aquella misma época está estudiando comercio y simultáneamente derecho. Los días tienen 24 horas que él se las arregla para estirar como si fueran 40. Por la mañana asiste a clases, por la tarde dibuja, por la noche estudia oposiciones. Cuando le quedan unos minutos sueltos, pasea por el Campo Grande, ese parque enorme de Valladolid plagado de árboles centenarios, con sus pavos reales y su atmósfera decimonónica. Aquel parque será durante décadas su despacho al aire libre. Allí piensa las novelas que aún no se atreve a escribir. Allí inventa diálogos.
Allí decide, sin haberlo formulado todavía, que su tema serán los hombres pequeños de Castilla. En la redacción descubre que los redactores titulares, esos que viven del oficio, escriben con una soltura que él no se reconoce. Pero algo ocurre cuando estalla la limpia política. El régimen detecta antiguos masones en la redacción y obliga a despedir a 3 de los 6 redactores. Quedan huecos, y a alguien en la dirección se le ocurre que ese joven que dibuja caricaturas con tanta gracia podría también escribir. Le sugieren un curso intensivo de 3 meses en Madrid para obtener el carnet de prensa. Miguel acepta sin pensárselo. Madrid, en aquellos años de la posguerra, es una ciudad gris, llena de cartillas de racionamiento, con tranvías cargados hasta el estribo y cafés donde se conspira a media voz. El joven vallisoletano se aloja en una pensión barata. Asiste a las clases con la disciplina con que asistía al colegio, una disciplina apática pero exacta. Vuelve al cabo de 3 meses con el carnet en el bolsillo y con algo más valioso. La sospecha, todavía borrosa, de que tal vez sepa escribir. En el norte de Castilla empieza a hacer críticas de cine, primero con sus propias caricaturas de los protagonistas, luego sin ellas. Aborda críticas de libros, reseña conciertos. Algo se suelta dentro de él. La pluma, antes ajena, se vuelve cómplice. Las palabras dejan de resistirse. Pero hay todavía un pudor enorme, una desconfianza profunda hacia sí mismo. Miguel está convencido de que escribir es cosa de otros, de hombres con vocación auténtica, no de un joven catedrático en ciernes que se dedica al periodismo por casualidad. Lo que ocurre en paralelo, y que le va a sostener durante todos esos años de aprendizaje y de duda, es algo que no aparece en los expedientes académicos. Se llama Ángeles de Castro. La conoce siendo casi un adolescente, en uno de los círculos sociales de la ciudad. Ángeles es lectora voraz, hija de buena familia, despierta, irónica, capaz de discutir de literatura con cualquier hombre de letras y de salir airosa. Lee a Mogiac, lee a Stendhal, lee a Galdós. Le presta libros a Miguel, le subraya pasajes, le discute las elecciones. El propio escritor reconocería años después que su verdadera furia lectora le llegó por ella, no por la biblioteca familiar. Ángeles le enseñó a leer de verdad, le mostró que detrás de cada novela había una manera de mirar el mundo, y le hizo descubrir, con la naturalidad de las cosas que se dicen sin solemnidad, que él mismo podría escribir algún día. La pregunta secreta que carcomía a Miguel en aquel cuarto de pensión madrileño era otra. Tenía tantas vidas posibles abiertas ante sí, la de catedrático, la de periodista, la de dibujante, la de marido y futuro padre numeroso, que no sabía si le quedaría una vida más, la de novelista, dentro del cupo. Las caricaturas que aún publica en el norte de Castilla van firmadas con 3 letras: M, A, X. Max. La M es por Miguel, la A por Ángeles, la X por la incógnita del futuro que ninguno de los dos sabe descifrar todavía. Aquella firma adolescente es, vista con perspectiva, un pequeño manifiesto íntimo. El joven que dibuja no está solo. La X no se despeja por sí misma, se despeja con el tiempo y con paciencia. En 1945 gana las oposiciones a la cátedra de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio de Valladolid, las mismas en las que daba clase su padre. A los 25 años es ya catedrático. Se casa con Ángeles en abril de 1946, en la capilla del Colegio de Lourdes, el mismo donde él había estudiado bachillerato. Como regalo de bodas, ella le entrega una máquina de escribir. Él, que no sabía aún qué iba a hacer con ese aparato, lo coloca en una mesa pequeña, junto a la ventana. La máquina permanece allí, callada, durante semanas, pero su silencio, por primera vez, no es un silencio amenazante, es un silencio que espera. Y el joven catedrático, recién casado, intuye sin atreverse a decir lo que aquella incógnita escondida detrás de la X está empezando, por fin, a despejarse. La noche del 6 de enero de 1947, Miguel Delibes está sentado frente al teletipo de la redacción de El Norte de Castilla. Hace frío en Valladolid.
Las calles están vacías porque es víspera del día siguiente a Reyes y la ciudad duerme. Dentro del periódico apenas hay 3 o 4 redactores. El joven catedrático, ya con 26 años recién cumplidos, debería estar en su casa con Ángeles, que está embarazada del primer hijo. Pero esa noche no se ha movido del aparato. Cada 5 minutos se levanta de la silla, se acerca al teletipo, arranca la tira de papel que va escupiendo letras y la lee con avidez. Sus compañeros lo miran de reojo, sin entender muy bien qué espera con tanta ansiedad. Saben que es un hombre vago para arrancarse de la mesa cuando entra una noticia rutinaria, así que tanta diligencia repentina resulta sospechosa. Lo que ninguno de ellos sabe, lo que ni siquiera la mayor parte de su propia familia sabe, es que en un restaurante de las Ramblas de Barcelona, a esa misma hora, se está votando la 4ª edición del Premio Nadal, y que entre las novelas finalistas hay una titulada La sombra del ciprés es alargada, firmada por un tal Miguel Delibes Setién, catedrático de Valladolid. Una novela que solo han leído 3 personas en el mundo: el autor, su padre y su mujer. La novela había nacido casi por accidente. Cuando ganó la cátedra, Miguel se había encontrado de pronto con una situación inesperada para un hombre que llevaba 5 años estudiando 14 horas diarias. Tenía 2 horas de clase y el resto del día por delante. Combinaba ya la docencia con el periodismo, pero le sobraba todavía tiempo. Y como en su cabeza llevaba alojada desde la infancia aquella idea obsesiva de la muerte, decidió darle forma novelesca. Escribió torpemente, según diría él mismo después, sin oficio, sin maestros, sin más brújula que su propia angustia. Situó la historia en Ávila, una ciudad tan fría como la idea que la animaba. Le puso por protagonista a un hombre marcado por la pérdida, incapaz de amar porque teme la muerte de quienes ama. La segunda parte, ambientada en una aventura americana como una mujer extranjera, se le fue de las manos. Lo supo desde el principio. La envió al concurso casi por probar, sin esperanza alguna, porque el manuscrito le quemaba en el cajón y necesitaba quitárselo de delante. La firmó y la olvidó. Pero ahora, esa noche del 6 de enero, no la ha olvidado. Sabe que se está fallando, y aunque no quiere reconocerlo ni siquiera ante sí mismo, hay una pregunta que le ronda con una insistencia molesta. Si gana, ¿qué clase de escritor será capaz de ser? Y si pierde, ¿se atreverá a intentarlo de nuevo o aquella sombra del ciprés será, también, la sombra de una vocación frustrada antes de nacer? La tensión se le ha instalado en el estómago. Hacia las 11 de la noche, el teletipo empieza a teclear con un ritmo distinto, más rápido, más alargado. Miguel se levanta, arranca la cinta de papel, lee, y lee otra vez. El jurado del Premio Nadal, en su última votación, ha quedado dividido entre 2 finalistas. Manuel Pombo Angulo, con la novela Hospital General, 6 votos. Y Miguel Delibes con La sombra del ciprés es alargada, 6 votos. Empate. Es preciso volver a votar. El joven catedrático se queda mirando la cinta sin moverse. Ya no la suelta. Lo que ocurre en los minutos siguientes formaría parte de la mitología familiar durante el resto de su vida. La cinta vuelve a hablar. La votación definitiva da la victoria a Delibes por mayoría. Premio Nadal para una primera novela, firmada por un joven prácticamente desconocido fuera de Valladolid, catedrático de Derecho Mercantil, periodista a tiempo parcial, casado, sin hijos todavía, sobrino remoto de un compositor francés. Miguel arranca el papel del teletipo con manos torpes. No grita, no corre, no descorcha nada. Camina despacio hacia la redacción y entrega la cinta a los compañeros con una sola frase, dicha casi en susurro. Soy finalista del Premio Nadal. Y luego, después de unos segundos, completa. Parece que me lo han dado a mí. Los redactores tardan unos instantes en entender. Cuando entienden, estalla la pequeña fiesta provinciana, con botella de vino tinto porque no hay champán y con un brindis improvisado entre las máquinas de escribir. El amanecer del 7 de enero encuentra a Valladolid sin saber todavía nada. Pero las llamadas se cruzan, los telefonemas vuelan, el rumor corre por los cafés.
Hay un detalle pintoresco que el propio Delibes contaría con gracia durante décadas. Un cura del entorno oficial, vinculado al Ministerio de Información y Turismo, telefonea a Barcelona para confirmar que efectivamente el premiado es ese tal Miguel Delibes del que nadie en Madrid había oído hablar. La confirmación llega, y con ella se desencadena el aluvión. Periodistas que vienen de la capital, telegramas de felicitación, cartas de editores, ofrecimientos, visitas. El joven catedrático que apenas se había salido del Paseo de Recoletos y de la redacción de la calle Duque de la Victoria, descubre de golpe lo que significa que un nombre propio cambie de tamaño en pocas horas, y descubre también que aquella incógnita escondida tras la X de la firma Max había recibido, por fin, una respuesta inequívoca. La novela, sin embargo, no era buena. Eso él lo supo siempre y lo dijo sin rodeos durante el resto de su vida. La defendía solo por la primera parte, ambientada en Ávila, ya que la segunda le parecía un pastiche perfectamente prescindible. Decía con esa retranca castellana que cultivaba con disciplina que se lo habían dado porque las otras eran peores. No era falsa modestia, era el primer ejercicio de honestidad de un escritor que iba a hacer de la honestidad consigo mismo una de las claves de su carácter literario. La pregunta de la noche del teletipo, la de qué clase de escritor sería capaz de ser, había quedado solo parcialmente respondida. El premio le abría la puerta, pero la puerta daba a un pasillo largo, y al fondo del pasillo había muchas otras novelas por escribir, otras voces por encontrar, otros disfraces por sacudirse de encima. Esa misma noche, Miguel volvió a casa caminando despacio por las calles heladas de Valladolid, con la cinta del teletipo doblada en el bolsillo. Ángeles lo esperaba despierta. No hizo falta que él dijera nada. Bastó una mirada en el umbral. Y allí, en el recibidor de un piso modesto de una capital de provincias, en una noche de Reyes de la España gris de 1948, empezó de verdad la vida literaria de Miguel Delibes. Es una tarde de 1949. En el despacho minúsculo de la casa familiar, Miguel Delibes está rompiendo páginas. Rompe sin rabia, con esa frialdad metódica con la que un campesino arranca las hierbas malas de un huerto. Sobre la mesa, una pila de cuartillas que no llegan a ninguna parte. Frases largas, retorcidas, llenas de adjetivos que él mismo había buscado en el diccionario para impresionar al lector imaginario. Frases que sonaban a literatura ajena, a maquillaje, a disfraz. Él lo sabía. Llevaba meses peleándose con esa segunda novela suya que se titularía Aún es de día, escrita después del Nadal con el peso enorme de tener que confirmar lo que el premio había anunciado. Y descubría, página a página, que su manera de escribir no funcionaba, que aquel estilo aprendido, esforzado, vagamente solemne, no era el suyo. Esa tarde, mientras rompe cuartillas, una idea muy sencilla se abre paso en su cabeza. Una idea casi humillante para un catedrático que se cree obligado a la palabra culta. La idea es esta: para escribir no necesito disfrazarme. Y ahí, en aquel gesto íntimo de romper papeles, nace en silencio la verdadera vocación literaria de Miguel Delibes. La España de finales de los años 40 es un país cerrado sobre sí mismo. La autarquía aprieta. Las cartillas de racionamiento siguen vigentes. Las fronteras culturales están casi selladas. Los novelistas españoles que empiezan a publicar en esos años se mueven a tientas, sin apenas referencias de lo que ocurre en Europa o en América. Camilo José Cela había publicado La familia de Pascual Duarte en 1942, y Carmen Laforet había ganado el primer Nadal con Nada en 1944. Algo nuevo se está cocinando, aunque nadie lo sepa nombrar todavía. Un realismo descarnado, existencial, que mira a los hombres pequeños y a las cocinas oscuras. Delibes, sin proponérselo, se inscribirá en esa corriente, pero todavía no lo sabe. Todavía está rompiendo cuartillas. Todavía está buscando una voz que no acaba de encontrar. La novela siguiente la empieza a pensar en 1950. Lleva en mente la imagen de un niño de su edad cuando salió por primera vez de Molledo en bicicleta hacia Sedano, un niño que tiene 11 años y que mira el mundo con esos ojos enormes que él mismo recordaba haber tenido.
Un niño al que llaman mochuelo, porque le faltan las pestañas y los ojos parecen los de un ave nocturna. Una víspera, una sola noche, un pueblo perdido en un valle del norte de Castilla, sin nombre concreto, mezcla de Molledo y de cualquier otra aldea de aquella España rural. Y, sobre todo, una decisión que pesa sobre el niño como una losa. Al día siguiente, al amanecer, su padre lo enviará a estudiar bachillerato a la ciudad. Lo arrancará del único mundo que conoce y que ama. El quesero del pueblo cree que así su hijo prosperará. El hijo no quiere prosperar. Quiere quedarse. Cuando se sienta a escribir aquella historia, ocurre algo que Delibes ya no olvidará nunca. La pluma deja de resistirse. Las frases salen cortas, limpias, transparentes. Los personajes hablan como hablan los hombres de Castilla, no como hablarían los personajes de novela. Roque el Moñigo, hijo del herrero, fuerte como un becerro, suelta tacos con la misma naturalidad con la que respira. Germán el Tiñoso, hijo del zapatero, conoce todos los nombres de los pájaros que sobrevuelan el valle. Don José el cura, que es un gran santo, según la fórmula con la que el niño se lo presenta al lector, tiene su retranca y su humanidad. Las viejas guindillas chismorrean en la trastienda. Quino el Manco vive su tragedia íntima. Cada uno habla su idioma. Cada uno ocupa su sitio. Y la frase con la que Delibes abre el libro contiene, sin que él lo sepa todavía, todo un programa narrativo y vital. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y, sin embargo, sucedieron así. Mientras escribe esa novela, hay algo que el propio autor no acaba de comprender del todo. ¿Cómo es posible que un catedrático de Derecho Mercantil, criado en una casa burguesa del Paseo de Recoletos, hijo de un padre francés y de una madre burgalesa, escriba con tanta naturalidad sobre un niño de aldea perdida en un valle del norte? La respuesta, sospechada pero todavía no formulada, está en las salidas con la escopeta, en los veranos de Molledo, en los viajes en bicicleta hacia Sedano para ver a ángeles, en las conversaciones a media tarde con los pastores, los pineros y los herreros que iba conociendo por los caminos. Está, también, en algo más profundo. Está en la memoria del niño de 7 años asomado al balcón de Recoletos. Aquel niño melancólico había aprendido a mirar antes que a hablar, y ahora, casi 30 años después, el hombre adulto descubre que esa manera de mirar es exactamente la materia de la que está hecha la literatura. El Camino se publica a finales de 1950. Las reacciones desbordan cualquier expectativa. Lectores que jamás habían tenido un libro entre las manos lo leen de una sentada. Profesores lo recomiendan en los institutos. Las traducciones empiezan a sumarse, una tras otra, hasta superar las 15. Portugal, Francia, Alemania, los países nórdicos. El libro tiene algo que escapa a la frontera del idioma. Tiene, según diría Delibes muchos años después con su modestia castellana, la única coincidencia universal posible, la de las travesuras de la infancia. A los 11 años, todos los niños del mundo coinciden en lo esencial: cazar lagartijas, robar manzanas, llevarse algún cachete, descubrir que las mujeres no son traídas por la cigüeña. Esa coincidencia profunda es la que hace que un niño del Valle de Cantabria pueda ser leído como propio por un lector japonés o por una lectora chilena. Pero detrás de la novela hay también algo que Delibes apenas mencionará nunca. Hay un dolor que él intuye y que no quiere subrayar. El padre del mochuelo, ese quesero que quiere para su hijo una vida mejor, no es un villano. Es un hombre cargado de buenas intenciones. Es, en cierto modo, una versión de su propio padre, Adolfo Delibes, que envió a sus 8 hijos a las mejores escuelas porque consideraba el estudio una forma sagrada de progreso. Y el niño que se resiste a abandonar el pueblo es, en cierto modo, la otra parte del propio Miguel, la parte que hubiera preferido quedarse con la escopeta entre los rastrojos, las truchas en el río Pisuerga, los amigos cazadores. La novela es un diálogo silencioso entre dos voces internas, la del catedrático que cumple lo que se espera de él, la del muchacho de Sedano que solo quiere paz, cielo abierto y silencio. Esa tensión,
que en el camino se resuelve con un nudo en la garganta y una despedida al amanecer, va a ser desde entonces el motor secreto de toda su literatura. Cuando Delibes deja la última cuartilla sobre la mesa, ya no es el mismo escritor que rompía páginas en 1949. Se ha quitado el disfraz. Ha encontrado una voz que es la suya, una voz hecha de adjetivos justos, de oraciones breves, de un habla rural escuchada en domingos de casa y noches de tertulia. Una voz que mira a los humildes sin condescendencia. Una voz que sabe que detrás de cada niño de pueblo hay un universo entero y que detrás de cada anciano sentado al sol hay una biblioteca que nadie ha escrito todavía. La pregunta que se había hecho sin formular, la de cómo era posible que pudiera escribir lo que escribía, encuentra al final del libro su respuesta más íntima. No escribía sobre lo que conocía por estudio, escribía sobre lo que conocía por amor. Y aquella diferencia, aparentemente menor, sería la que separaría para siempre a los novelistas que él admiraba de los que se quedaban en el camino. Son las 3 de la madrugada de una noche cualquiera de 1963. En el piso de la familia Delibes, en Valladolid, suena el teléfono. Ángeles se incorpora primero. Miguel descuelga. Al otro lado de la línea, una voz amiga, casi un susurro. Le avisan de que la brigada político-social podría detener esa misma noche al subdirector del periódico. Le avisan de que el director, es decir, Miguel Delibes, debe estar preparado por si la cosa se extiende. Las hijas pequeñas duermen en la habitación de al lado. Una de ellas, Elisa, despertará años después acordándose con un nudo en la garganta de aquellas noches en las que se hablaba en voz baja y se miraba con preocupación hacia la puerta. Delibes cuelga el teléfono. No se mueve, no dice nada. Se queda sentado al borde de la cama, en la oscuridad, calculando cuánto tiempo le queda a su silencio antes de que tenga que tomar una decisión irreversible. Aquella noche concentra, mejor que ningún documento, el momento más duro de su vida como periodista. La historia que lleva a esa noche había empezado mucho antes. En 1952, Delibes había sido nombrado subdirector de El Norte de Castilla. En 1958, director interino. Y desde el primer día había puesto en práctica una idea muy sencilla, casi obvia, salvo en una España sometida a la censura. La idea era esta. Un periódico de Castilla tiene que hablar de Castilla. Tiene que contar lo que ocurre en los pueblos. Tiene que denunciar el abandono, la emigración masiva, las cosechas perdidas, los caciquismos rurales, la miseria de los campesinos que vendían su trabajo por jornales humillantes. Bajo su dirección, El Norte de Castilla emprendió campañas sostenidas sobre la situación del campo castellano, reportajes minuciosos, crónicas desde aldeas olvidadas, entrevistas con pastores, con piñeros, con párrocos rurales. Cada campaña pasaba por la mesa del censor. Cada campaña sufría cortes, supresiones, exigencias. Y sin embargo, el diario seguía publicando lo que podía, con la obstinación serena de un hombre que ya había aprendido en la guerra que el silencio absoluto es siempre una forma de complicidad. El conflicto se cristaliza en torno a una figura concreta del régimen. Manuel Fraga Iribarne es nombrado ministro de Información y Turismo en 1962. Una de sus primeras decisiones es endurecer el control sobre los medios. Las advertencias llegan al norte de Castilla con cuentagotas, primero discretas, luego abiertamente intimidatorias. La campaña sobre la economía castellana, que Delibes considera el corazón mismo del periódico, debe cesar. Le hacen entender, por canales oficiosos, que si él no cede, será el subdirector quien pague las consecuencias. La idea de que un subordinado suyo cargue con la represión por una línea editorial decidida por él mismo le resulta insoportable. Y aquí surge la pregunta que va a roerlo durante meses. ¿Hasta qué punto puede un director responsable mantener su línea cuando esa línea pone en peligro a otros? ¿Es valentía o es soberbia continuar? ¿Es prudencia o es cobardía retirarse? La respuesta no llega de un solo golpe. Llega despacio, en forma de noches insomnes, de conversaciones con ángeles, de paseos solitarios por el campo grande.
Delibes acaba tomando una decisión que para él significa un desgarro íntimo. Dimite de la dirección del norte de Castilla. Lo hace sin dar portazos, sin ruedas de prensa, sin manifiestos. Lo hace en silencio, con esa elegancia retraída que es su sello. Pero en privado lo dice claro a quienes lo conocen. Dice que se siente expulsado de su oficio. Dice que un periodista al que le impiden contar la verdad deja de ser periodista. Dice que en una España con la prensa amordazada, la única forma de seguir contando lo que él ve es escribir novelas. Y esa última frase, dicha en una sobremesa de Valladolid en 1963, no es una frase retórica, es un programa. Lo que ocurre a continuación es uno de los desplazamientos más fértiles de la literatura española de posguerra. Toda la materia documental que Delibes había acumulado en sus campañas periodísticas, todas las cifras, los pueblos abandonados, los expedientes, las cartas de campesinos, los testimonios recogidos durante años en los caminos polvorientos de Tierra de Campos, todo eso se transforma en literatura. En 1962 había publicado ya Las ratas, una novela corta de apariencia engañosa, ambientada en una aldea castellana donde un padre y su hijo, llamado el Nini, sobreviven cazando ratas de agua para vender su carne. El libro había recibido el premio de la crítica. Pero su sentido más profundo se entiende solo a la luz de aquel conflicto con la censura. Lo que la prensa no le dejaba contar, lo contaría la novela. Lo que un editorial no podía decir, lo dirían el Nini y su padre desde su cueva en una ladera olvidada. La novela atraviesa el lector como atraviesan ciertas verdades muy duras. El Nini es un niño que sabe todo del campo y nada del progreso. Conoce el nombre de cada pájaro, el tiempo de cada labor, los hábitos de cada animal del valle. Sabe leer las nubes y predecir las heladas. Y, sin embargo, vive en la miseria absoluta, en una sociedad que no le ofrece ningún futuro porque ha decidido que él y los suyos son prescindibles. Cuando los lectores cerraban Las ratas, no cerraban una novela, cerraban una denuncia. Y la denuncia tenía la enorme ventaja de no llevar firma de periodista, sino de novelista. La censura podía mutilar un artículo de fondo. No podía prohibir una novela ya impresa que se había convertido en un éxito y que se discutía en las tertulias de Madrid y de Barcelona. Delibes había encontrado un cauce nuevo para su antigua vocación de contar la verdad de su tierra, y ese cauce iba a ensancharse en los años siguientes. La pregunta que se había planteado en aquella madrugada del aviso telefónico recibió, por tanto, una respuesta inesperada. No se trataba de elegir entre la valentía del director y la prudencia del padre de familia. Se trataba de cambiar de instrumento. La pluma del periodista, encadenada, daba paso a la pluma del novelista, todavía libre. Aquel hombre que había aprendido en la marina que el silencio puede ser una forma de honestidad, descubría ahora que el silencio del periodista podía convertirse en literatura del novelista. Que dejar la dirección del norte de Castilla no era una rendición, sino un desplazamiento estratégico. Que las ratas, las cosechas perdidas, los pueblos vaciados, los niños analfabetos del campo castellano seguirían apareciendo en sus libros con una fuerza que ningún ministro podría detener, y que, paradójicamente, el momento en el que muchos pensaron que Delibes se había callado fue justo el momento en el que Delibes empezó a hablar más alto que nunca, aunque lo hiciera en voz baja, con esa voz baja que le caracterizó siempre. En el otoño de 1964, Miguel Delibes desembarca en el aeropuerto de Baltimore. Lleva un abrigo demasiado grueso para el clima suave de Maryland y una maleta con manuscritos a medio terminar. La Universidad de Maryland lo ha invitado durante 6 meses como profesor visitante del Departamento de Lenguas Extranjeras. Es la primera vez que va a vivir, aunque sea por un semestre, fuera de España. Atrás quedan Ángeles y los 7 hijos, la cátedra, el periódico, el campo grande, los amigos de la tertulia, las salidas de casa por Tierra de Campos. Lo espera un campus arbolado, una vivienda universitaria modesta, unas clases para estudiantes norteamericanos que apenas se atreven a pronunciar correctamente la J. Y, sobre todo, lo espera algo que en aquel momento no calcula del todo: la distancia.
Por primera vez en 44 años, Miguel Delibes va a mirar a España desde fuera, y esa mirada va a cambiarlo todo. Lo que ve desde Maryland no es exactamente lo que veía desde Valladolid. Lee la prensa internacional, recibe revistas que en España están vetadas, conversa con profesores europeos exiliados que llevan décadas en Estados Unidos. Por las noches, en su pequeño apartamento universitario, escribe Ángeles cartas larguísimas, llenas de detalles cotidianos y de reflexiones inesperadas. Está escribiendo, sin saberlo del todo, los cimientos de una novela. Lleva en la cabeza la figura de un hombre concreto, un hombre que se le ha ido perfilando con los años, mezcla de varios profesores de provincias que ha conocido. Un hombre íntegro, tímido, católico de los de antes, de los que practican la caridad en silencio y se avergüenzan de cualquier exhibición de virtud. Un hombre acosado por su propia conciencia y por una mujer que no lo entiende. Un hombre que muere joven, sin haber estrenado nunca su único traje nuevo, sin haber comprado el coche con el que tanto soñaba, sin haber dicho la mitad de lo que quería decir. Ese hombre se llama Mario Díez Collado, y al lado de su féretro, durante 5 horas exactas, va a hablar sola su mujer, Carmen. Cuando regresa a Valladolid en la primavera de 1965, Delibes se encierra a escribir. Tiene 44 años, ha publicado ya 9 libros, es un escritor reconocido. Y sin embargo, lo que está intentando hacer en ese despacho mínimo de su casa es algo que no se parece a nada de lo que ha escrito antes. Una novela construida íntegramente como un monólogo. Una novela sin acción exterior. Una novela en la que un cadáver no habla y una mujer no calla. Carmen es una burguesa de provincias, mediana, mediocre en el sentido más exacto de la palabra. Hija de su tiempo, beata, conformista, atrapada en las consignas del nacionalcatolicismo. Mientras vela a su marido recién fallecido, abre el Antiguo Testamento por una página al azar y a partir de cada versículo subrayado se lanza un torrente de reproches, recuerdos, autojustificaciones, celos retrospectivos, vanidades, miserias. En ese monólogo, sin que ella lo sepa, queda retratada España entera. La España de los vencedores que jamás se preguntaron qué había sido de los vencidos. La España de las apariencias. La España donde un hombre honrado, simplemente por serlo, se convertía en sospechoso para su propia familia. La novela aparece en 1966 bajo el título 5 horas con Mario. La censura, sorprendentemente, deja pasar el manuscrito tras cortes menores. Quizá porque está disfrazada de monólogo doméstico. Quizá porque los lectores oficiales no entienden del todo lo que tienen delante. Pero los lectores reales sí lo entienden. El libro está ya en las librerías. Mujeres de toda España, sobre todo de la clase media burguesa, descubren en Carmen no a una desconocida, sino a una vecina, a una cuñada, a una madre, a ellas mismas. Y los hombres descubren en Mario no a un héroe, sino a un hombre cotidiano, perdedor en términos materiales, pero ganador en términos morales. La novela se discute en sobremesas, se presta entre amigas, se cita en sermones, se reprueba en algunas parroquias y, sobre todo, se lee. Hay, sin embargo, una pregunta que el propio Delibes lleva años haciéndose en privado y que esta novela vuelve a poner sobre la mesa. La pregunta es si la literatura sirve para algo más que para entretener. Él ha defendido siempre, con cierta humildad pero con firmeza, que un libro puede cambiar a un lector, que la novela, leída por mucha gente, puede modificar lentamente la mentalidad de un país. Pero ¿hasta qué punto eso es cierto? ¿O hasta qué punto es una ilusión de novelista? Es algo que él mismo no se atreve a afirmar con seguridad. La respuesta, paradójicamente, no le llega de los críticos, le llega del correo. Pocos días después de la aparición de la novela, Delibes recibe una carta procedente del País Vasco. La firma una mujer que se reconoce en Carmen, una mujer de las pocas que, al leer la novela, en lugar de identificarse con otras, ha tenido la inteligencia y la valentía de identificarse consigo misma. La carta es breve, sin retórica, escrita con letra firme.
La mujer le da las gracias al escritor. Le da las gracias porque, dice, gracias a su libro, ha podido conocerse a sí misma. Delibes lee la carta 2 veces, y luego una tercera. La guarda. Pocos días después, tiene una conferencia en Bilbao. Cuando termina de hablar, una mujer se acerca al estrado. Lleva un ramo de flores rojas. No son para él. Son para Ángeles, su esposa, ausente esa tarde. La mujer le entrega las flores con una sonrisa tímida y se va sin pedir nada, sin estampar nada, sin pronunciar discursos. Aquella tarde Delibes vuelve al hotel y se sienta junto a la ventana. Tiene 46 años, ha vendido decenas de miles de ejemplares, ha recibido premios importantes, pero por primera vez desde la noche del Nadal en el teletipo, siente que la literatura ha cumplido, al menos una vez, su función más alta. La respuesta a la vieja pregunta queda formulada en su cabeza como una claridad nueva. La literatura no derriba dictaduras ni cambia leyes. No produce revoluciones inmediatas. No detiene los abusos del poder. Eso lo hacen otros, en otros frentes, con otras herramientas. Pero la literatura puede hacer algo distinto y, a la larga, igual de poderoso. Puede ofrecerle a un lector el espejo que nadie le había ofrecido antes. Puede permitirle mirarse a sí mismo sin coartadas, sin justificaciones, sin la red protectora de las convenciones sociales. Puede devolverle al individuo la dignidad incómoda de saber quién es. Y eso, multiplicado por miles de lectores a lo largo de décadas, acaba por mover algo en la mentalidad de un país. Despacio, sin ruido, con la lentitud con la que las raíces de un árbol levantan, año tras año, la piedra del muro que pretendía contenerlas. Delibes guardó aquella carta del País Vasco entre sus papeles. No habló de ella en público hasta muchos años después. Pero a partir de aquella tarde de Bilbao escribió siempre, en el fondo, para esa lectora desconocida que había tenido el valor de reconocerse en Carmen y de agradecérselo. Es la tarde del 22 de noviembre de 1974. Miguel Delibes regresa al piso de Valladolid después de un trámite breve en la calle. Al entrar en el portal, una vecina baja con la cabeza inclinada y no se atreve a saludarlo. Sube las escaleras sin entender por qué. Cuando abre la puerta de casa, encuentra a sus hijas con los ojos enrojecidos y a alguien que descuelga lentamente el teléfono. Ángeles, su mujer, acaba de ser ingresada de urgencia en una clínica de la ciudad. Lo que parecía una dolencia controlada se ha precipitado en cuestión de horas. Delibes se pone el abrigo otra vez sin habérselo quitado. Llega al hospital. Espera. Espera de pie. Espera sentado. Espera mirando un punto fijo de la pared. Y en la madrugada del día siguiente, después de 48 horas de incertidumbre y de un breve momento de lucidez compartida, Ángeles de Castro fallece. Tenía 48 años, 7 hijos, una casa que la adoraba y un escritor a su lado que, sin saberlo, acababa de perder la mitad de sí mismo. La hija pequeña tenía 12 años. Recordaría siempre el regreso del colegio, las persianas bajadas, el silencio raro de la casa, los pasillos por los que ya no se podía pasar gritando. Recordaría que su padre dejó de hablar, que dejó de comer en condiciones, que perdió peso de una manera alarmante en pocas semanas, que se le veía sentado durante horas en su despacho sin escribir una sola línea. Recordaría sobre todo el cambio del clima familiar, ese ambiente plumizo que se instala en las casas donde acaba de morir alguien decisivo. Lo que la niña no podía saber entonces, lo que solo entendería mucho después al leer la novela que su padre tardaría 16 años en escribir, era que en aquel hombre callado y agotado se estaba produciendo un combate íntimo de una violencia desconocida, el combate entre la fidelidad al silencio y la necesidad imperiosa de hablar. Ángeles no había sido solo una esposa, había sido la primera lectora de cada manuscrito, la editora íntima de cada novela, la mujer que tachaba un adjetivo y proponía una imagen, la cómplice de la ironía y la guardiana de la melancolía. Había sido la que organizaba las cenas, la que ponía las flores en la mesa, la que se acordaba de las fechas, la que cantaba en las fiestas,
la que tocaba las castañuelas en un piso de París para sacar al marido huraño de su rincón habitual, la que sostenía el armazón emocional de la familia. La que, según diría Delibes con una frase que ha quedado entre las más bellas de su producción, con su sola presencia aligeraba la pesadumbre de vivir. Y de pronto, ya no estaba. Aquella casa enorme, llena de libros y de hijos, se quedó sin su gravedad central. Todo flotaba, todo pesaba demasiado, y al mismo tiempo, todo flotaba sin rumbo. Lo que sigue es el episodio más oscuro de la biografía interior del escritor. Durante los meses inmediatamente posteriores no es capaz de retomar la escritura. Sus hijos lo describen como un hombre apagado, perdido, casi irreconocible. El que había escrito sobre el luto de personajes ajenos no encuentra, paradójicamente, una sola palabra para nombrar el suyo. Se refugia en la casa, en el pueblo de Sedano, en las largas caminatas por el monte. Se refugia en los hijos pequeños, que aún viven en casa y a los que tiene que sacar adelante. Se refugia también en la rutina exterior, en la cátedra, en las reuniones de la academia, en alguna que otra conferencia ineludible. Pero por dentro está roto. Y aquí surge la pregunta más difícil que un escritor puede hacerse. Si la persona que daba sentido a todo lo que se escribía ya no existe, ¿para quién se escribe a partir de ahora? ¿Es posible volver a sentarse frente a la máquina cuando ya no hay nadie esperando leer la primera versión? Pasan 2 años. Pasan 5. Pasan 10. La obra literaria de Delibes no se detiene del todo. Sigue publicando, sigue cumpliendo, sigue presente en la vida pública española, pero hay un libro que se le resiste, un libro que necesita escribir y no se atreve. Es el libro sobre ángeles. Lo intenta varias veces. Empieza páginas, las rompe, empieza otra vez, las guarda. Su hija mayor diría más adelante que las primeras páginas le producían un dolor físico, un dolor tan agudo que pensaba que no podría continuar el libro. Tarda 15 años en encontrar la forma, 15 años en aceptar que la única manera honesta de hablar de su mujer no es escribir una autobiografía sentimental, sino refugiarse en un personaje. Un pintor en crisis, llamado Nicolás, que durante una conversación con su hija va dejando aflorar el recuerdo de la mujer perdida, una mujer a la que él había retratado años atrás, vestida de rojo, sobre un fondo gris azulado, con un collar de perlas y guantes hasta el codo. Una mujer que él había llamado, en privado, la señora de rojo. En 1991 aparece la novela. Se titula Señora de rojo sobre fondo gris. Es un libro breve, escrito en una prosa desnuda, sin adornos, sin trampas. Lo más austero y lo más íntimo que Delibes ha escrito nunca. Un libro en el que el viudo y el pintor se confunden, en el que cada anécdota encierra una verdad biográfica apenas disfrazada, en el que aparece la enfermedad fulminante, la noche del hospital, la sensación de que la vida se ha partido en dos. Hay una frase en el libro que muchos lectores aún hoy subrayan con lápiz. Es la que el narrador atribuye a la propia Ángeles en uno de los últimos momentos compartidos. Le dice que estas cosas tienen arreglo y que, en el peor de los casos, ella ha sido feliz 48 años, que hay quien no logra serlo 48 horas en toda una vida. Esa frase, escrita por un hombre que se había pasado 15 años intentando entender qué le había ocurrido, contiene la respuesta que él mismo necesitaba. La pregunta de aquellos primeros años de luto, la de para quién se escribe cuando ya no está la primera lectora, encuentra al final del libro su solución más sutil. Se escribe, dice Delibes sin formularlo de manera explícita, para honrar lo que se ha tenido. Se escribe para que la mujer concreta, la mujer real, no se diluya en el tópico del recuerdo. Se escribe para que sus hijos, sus nietos y los lectores desconocidos sepan que existió una persona capaz de aligerar la pesadumbre de vivir con su sola presencia. Se escribe, en definitiva, no para resucitarla, sino para hacerle justicia. Y al cerrar la novela, el escritor de Valladolid, que ya pasa de los 70 años, comprende algo más. Comprende que aquella melancolía precoz del niño de Recoletos,
Aquella obsesión por la muerte que había temido desde la infancia había encontrado durante 48 años un cortafuegos llamado Ángeles, y que ese cortafuegos, una vez retirado, ya no se podía sustituir por nada. Solo se podía nombrar. Y nombrarlo, en su caso, significaba escribirlo. En un cajón de la mesa de trabajo de Miguel Delibes, en Valladolid, hay un manuscrito que duerme. Lleva varios años durmiendo. Está escrito a mano, después pasado a máquina, corregido, vuelto a corregir, anotado al margen con esa letra menuda y nerviosa que el autor cultivaba cuando releía. El manuscrito se llama Los Santos Inocentes. Cada cierto tiempo, Delibes lo saca del cajón, lo hojea, lo vuelve a guardar. No se atrevía a publicarlo, y la razón era muy concreta. La novela retrataba, con una crudeza que él mismo había buscado, el sistema caciquil de un cortijo extremeño. Y Delibes había recorrido durante años las dehesas de Extremadura, invitado por amigos terratenientes que lo habían tratado con afecto, que lo habían hospedado, que le habían enseñado sus tierras y sus gentes. Sentía que publicar aquel libro era, de algún modo, traicionar una hospitalidad. Estuvo 13 años, según las cuentas más extendidas, debatiéndose entre el silencio y la verdad. Esa larga vacilación es uno de los episodios más reveladores de su carácter de escritor. La historia había nacido de los viajes que él y Ángeles habían hecho durante los años 60 y 70 por la Baja Extremadura. Allí, en aquellas dehesas inmensas donde el silencio del campo apenas se rompía por el grito lejano de un pavo real o el eco de una cancela metálica, Delibes había observado de cerca un mundo que en gran parte de España ya empezaba a desaparecer. Un mundo dividido entre el señorito y los braceros. Un mundo donde el peón de toda la vida no llegaba a tener apellido completo en la memoria del amo. Un mundo donde la edad legal de la educación no se cumplía, donde la luz eléctrica era un lujo, donde una familia entera dependía del capricho de un encargado. Y allí, mezclado con esa realidad rural, había conocido a tipos humanos que no se le iban a borrar nunca. Hombres sencillos, casi infantiles, capaces de hablar con un pájaro como se habla con un hermano. Mujeres que aceptaban su destino sin queja, inocentes en el sentido más antiguo y más doloroso de la palabra. Hombres a los que ningún catecismo les iba a salvar de la humillación cotidiana. De aquellos viajes había salido la idea. Una historia mínima, concentrada en una familia. Paco el Bajo, el secretario forzoso del señorito. La Régula, su mujer. Nieves, la hija pequeña. Y sobre todos, Azarías. Azarías era el hermano disminuido, el tonto del cortijo, el hombre que envejecía sin perder nunca la mirada de niño y que vivía pendiente de un grajo al que llamaba Milana Bonita. Esa palabra, Milana Bonita, dicha con la inflexión exacta del habla rural extremeña, iba a convertirse con los años en una de las expresiones más conocidas de la literatura española contemporánea. Pero Delibes, en su despacho de Valladolid, no podía imaginar todavía hasta dónde llegaría aquel grito. Lo que sí sabía era que la novela tenía una fuerza inquietante, y que, una vez publicada, no iba a haber manera de retirarla. La pregunta que lo paralizaba era, en el fondo, una pregunta moral. ¿Hasta qué punto un novelista debe sus lealtades a las personas concretas que lo han recibido en sus casas? ¿Y hasta qué punto debe lealtad a una verdad más amplia que afecta a millares de personas anónimas? ¿Es honesto callar lo que se ha visto solo para no incomodar a los que han sido amables? ¿O es precisamente esa amabilidad la que obliga a contarlo, porque sin la confianza concedida, la verdad jamás se habría podido recoger? Delibes daba vueltas a esa pregunta durante caminatas largas por el Campo Grande, en sobremesas con sus hijos mayores, en conversaciones íntimas con su amigo Josep Vergés, el editor de Destino, y cada vez que sacaba el manuscrito del cajón, lo volvía a guardar. La decisión llegó en 1981. El libro se publicó por fin, y la reacción fue inmediata. La crítica habló de obra maestra. Los lectores se identificaron con la familia. Y los amigos extremeños,
contra lo que él temía, no se sintieron retratados, sino, en el peor de los casos, conmocionados. 3 años más tarde, el director Mario Camus lleva la novela al cine. Reúne un reparto que va a quedar para la historia. Alfredo Landa interpreta a Paco el Bajo con una sobriedad que le valdrá el premio de interpretación masculina en Cannes en 1984, compartido precisamente con Francisco Rabal, que encarna a Azarías. Rabal, con la cabeza casi rapada, la mirada perdida y los pies descalzos en el campo, convierte el grito de «Milana Bonita» en uno de los momentos cinematográficos más recordados de la cultura española del siglo XX. La película llega a salas en las que muchos espectadores no habían leído nunca a Delibes y, sin embargo, salen de las proyecciones con la sensación de haber visto retratada una parte muy concreta de su propio país, una parte incómoda, una parte que muchos preferían no mirar. Lo que Delibes había logrado, casi sin proponérselo, era ofrecer a España un espejo. No el espejo grotesco de la caricatura, ni el espejo solemne de la denuncia panfletaria. Un espejo más sutil, más respetuoso, más doloroso. El espejo de los humildes. Sus personajes no piden compasión, no alzan la voz, no reivindican nada. Simplemente existen, con su rutina, con sus afectos minúsculos, con su dignidad callada. Y, sin embargo, su sola presencia en la novela basta para que el lector se haga preguntas que la historia oficial nunca le había formulado. Preguntas sobre lo que había sido el campo español durante décadas, sobre lo que significaba la palabra señorito en muchas comarcas, sobre lo que ocurría con los inocentes cuando el sistema entero estaba diseñado para que su inocencia se convirtiera en moneda de cambio. En 1982, solo un año después de la publicación de Los Santos Inocentes, Delibes recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras, compartido con Gonzalo Torrente Ballester. Era el reconocimiento institucional de una trayectoria que ya nadie discutía, pero el escritor, fiel a su estilo, no lo recibe con grandes discursos. Lo agradece con la sobriedad con la que agradecía todo, casi disculpándose por la atención recibida. Lo que le importaba de verdad no era la medalla, ni el cheque, ni la fotografía. Lo que le importaba era saber que aquellos personajes habían escapado del cajón, que ya no dependían de sus dudas, que Paco el Bajo, la Régula, Nieves y Azarías estaban vivos en miles de cabezas, viajando de lector en lector, de espectador en espectador, sin que él pudiera detenerlos ya. La vieja pregunta sobre la lealtad había recibido, así, su respuesta más definitiva. La verdadera lealtad de un novelista no es a los amigos que lo invitan a comer. Es a los inocentes que no tienen quien hable por ellos. Y guardar silencio, en su caso, habría sido la única traición auténtica que él habría podido cometer. Una mañana de finales de 1990, los vecinos del barrio donde vive Miguel Delibes en Valladolid contemplan una escena curiosa. Desde un balcón de un 7º piso, un hombre mayor, en mangas de camisa pese al frío, asoma la cabeza y dice en voz alta, con tono de fastidio amable, que se vayan a casa, que el premio Cervantes no se lo han dado a él, que se lo han dado a otro, que por favor lo dejen tranquilo. Abajo, en la acera, un puñado de periodistas con grabadoras y cámaras lo escuchan sin saber si reír o insistir. La escena se repetirá varios años seguidos. Cada otoño, cuando se acerca la fecha del fallo, la prensa española acampa frente al portal del escritor, seguro de que esta vez sí. Cada otoño, el escritor sale al balcón a confirmar lo contrario. Hasta que llega 1993, y en una mañana indistinguible de las anteriores, el balcón no se abre con esa ironía paciente. Esta vez sí. Esta vez es Miguel Delibes el ganador del premio Cervantes, el más alto reconocimiento de las letras en lengua española. El discurso de recepción, leído el 23 de abril de 1994 en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, será considerado por la crítica una de las páginas más hermosas que un autor haya pronunciado en aquella ceremonia. Delibes no se atribuye méritos, no reclama ninguna posición particular. Habla de sus personajes con una ternura casi paternal. Habla del mochuelo, de Lorenzo el cazador, del viejo Eloy,
del señor Cayo, de Pacífico Pérez, de Cipriano Salcedo. Dice que se ha pasado la vida disfrazándose de otros, imaginando ingenuamente que aquel juego de máscaras ampliaba su existencia. Dice que ellos iban redondeando sus vidas a costa de la suya. Dice que no había sido tanto él como los personajes que representó en aquel carnaval literario. Y dice, con una humildad que conmovió al auditorio, que ellos son, en buena medida, su autobiografía. La frase resume mejor que cualquier estudio académico la poética íntima de Delibes. Un novelista que no se exhibe, sino que se reparte. Un novelista que se va dejando en cada criatura imaginada. Pero el Cervantes no es un final, es una cumbre desde la que se puede ver, por fin, el paisaje entero. Y desde esa cumbre, Delibes contempla todavía un proyecto por cumplir, un proyecto antiguo, larvado durante años, que tiene que ver con su ciudad. Quiere escribir una novela histórica, algo que él no había hecho nunca, algo ambientado en el Valladolid del siglo XVI, cuando la villa era capital del imperio y centro de los procesos contra los protestantes españoles. Una novela sobre un hombre nacido en 1517, el mismo año en que Lutero clavaba sus tesis en Wittenberg. Un hombre que se llamaría Cipriano Salcedo. Un hombre acusado de hereje en una sociedad que castigaba con la hoguera la disidencia religiosa. Para escribirla, Delibes se documenta durante años. Trabaja con historiadores modernos. Consulta archivos. Toma apuntes en libretas que su hija Elisa, sin saberlo del todo, pasa a máquina cuando él le entrega los borradores. Tiene casi 80 años. Y, sin embargo, escribe con la disciplina de un joven inquieto. El hereje aparece en 1998. Es su novela más extensa. Es también su despedida narrativa, aunque entonces nadie lo sabe del todo. La obra le vale el Premio Nacional de Narrativa, pero algo más importante ocurre por dentro. Casi al mismo tiempo que la novela ve la luz, a Delibes le diagnostican un cáncer de colon que exigirá una operación inmediata. La intervención sale bien, pero algo se quiebra dentro. Pierde fuerzas. Pierde, sobre todo, las ganas de salir al campo con la escopeta. Cuando años después un periodista, en una entrevista en el Instituto Cervantes de Hungría, le pregunta a su hija qué le había costado más a su padre, si dejar de cazar o dejar de escribir, la respuesta es inmediata. Dejar de cazar. Para él, el monte había sido siempre la otra mitad de la vida, la mitad que respira, la mitad que no se lee ni se escribe, sino que se camina. Hay una pregunta que ronda los últimos años del escritor. Una pregunta que él se hace a solas y que algún allegado se atreve a formularle en voz alta. Si la única lectora a la que de verdad importaba complacer ya no está desde hace 25 años, si la casa ha quedado atrás, si los hijos están criados, si la cátedra está cumplida, si el Cervantes ya se ha recibido, ¿para qué seguir? La respuesta, callada, sin grandilocuencia, está en el hijo mayor que es biólogo y con el que mantiene, durante la última década, una conversación constante sobre el destino del campo español. Está en los nietos que llegan a Sedano en verano y a los que aún les cuenta historias en la sobremesa. Está en los cuadernos pequeños donde sigue tomando notas, casi por costumbre, palabras del campo que oye en algún viaje, nombres de pájaros que faltan en los diccionarios, expresiones rurales que se le han escapado en alguna conversación. Está, sobre todo, en aquella vieja convicción de que un hombre sencillo puede dejar, si escribe con honestidad, una huella mucho más duradera que un hombre poderoso. Miguel Delibes fallece en Valladolid el 12 de marzo de 2010, a los 89 años. La ciudad lo despide como despide a los suyos, sin estridencias, con un silencio respetuoso. Sus restos son trasladados al Panteón de Hombres Ilustres de la capital castellana. Y allí, años después, se sumarían también los de Ángeles, en una reunión póstuma que él, en vida, no se habría atrevido a pedir abiertamente, pero que la familia interpretó como una restitución de vida. El escritor que se había definido siempre como un cazador que escribe. El catedrático que dudó si pasarse al periódico nacional y prefirió quedarse en su provincia. El viudo que tardó 15 años en nombrar a su mujer. El académico que se sentía incómodo con el frac.
El novelista que había imaginado al Mochuelo, a Carmen, a Mario, a Pacífico, al Nini, al señor Cayo, a Paco el Bajo, a Azarías y a Cipriano Salcedo, dejó tras de sí 20 novelas, un puñado de libros de relatos y de ensayos, una manera de mirar Castilla y un idioma propio, hecho de palabras humildes y de sentencias claras, que ya forma parte del patrimonio común de la lengua española. Queridos amigos, hasta aquí este recorrido por la vida y la obra de Miguel Delibes. Si este capítulo de Historias de Creadores os ha emocionado tanto como a mí lo ha hecho prepararlo, os pido un pequeño gesto que me ayuda muchísimo a seguir trabajando. Dadle al botón de me gusta y suscribíos al canal para no perderos los próximos episodios. Soy Carlos Valverde y nos volvemos a encontrar muy pronto en una nueva historia.